el fondo azul un ejercicio de cómo se determina el hidrograma en S a partir de un hidrograma patrón o también a partir de un hidrograma unitario. Si se fijan, el dato es el que está mostrado arriba, a la izquierda. Es un bloque lluvioso que tiene 4 horas de duración y que tiene una intensidad de 1 milímetro por hora. En consecuencia, el contenido de este bloque lluvioso es 4 milímetros columna de agua sobre toda la cuenca, ¿no? Pero eso solamente para cuando tengamos que hacer control de volúmenes. La pregunta en base a este hidrograma patrón es determinar el hidrograma en S. Y por definición, el hidrograma en S es aquel que resulta de hacer llover sobre la cuenca indefinidamente, infinitas horas, duración infinitas horas. Hemos dicho que cada hidrograma, en este caso el hidrograma en S, es bueno asignarle 2 subíndices. El subíndice de la duración de la lluvia que lo ha producido y la intensidad de la lluvia que lo ha producido. Fíjense que el hidrograma en ese que estamos preguntando va a tener una duración infinita, la lluvia que lo produce es infinita, y la intensidad de la lluvia que lo produce va a mantener el valor de 3 milímetros, esto debe ser un 1, ¿no? Vamos a ver de cómo logramos. Ya, tenemos que colocar acá el valor de 1. La intensidad de la lluvia que lo ha producido es 1, ¿ya? 1 milímetro por hora. Y ya, entonces en base a este hidrograma patrón podemos determinar el hidrograma en S. Para ello sabemos que el hidrograma en S proviene de una lluvia de infinitas horas de duración y la intensidad, alguna intensidad que en este caso es la misma que esta intensidad que está aquí indicada del hidrograma patrón. Este 1 es este mismo 1. Por supuesto que si tengo este bloque de 4 horas, yo puedo colocar ese mismo bloque uno seguido del otro hasta lograr llegar hacia la derecha a un tiempo infinito. Una vez que tengo eso, debo de determinar para cada bloque su hidrograma. El primer bloque va a producir este hidrograma, ¿no es cierto? Este bloque. El siguiente bloque va a producir, obviamente, el mismo hidrograma. El siguiente bloque va a producir otra vez el mismo hidrograma. Y de esa manera puedo continuar hacia la derecha, adicionando más bloques, uno tras el otro, y para cada uno de ellos determina en la parte de abajo el hidrograma. La ventaja de este ejemplo de la pizarra es que el hidrograma está dado aquí en términos de un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Justo el pico se encuentra justo a la mitad, a las 4 horas. Cuando eso es así, una vez que termino de colocar los hidrogramas que se sobreponen uno tras del otro, lo que tengo que hacer es recoger en el eje horizontal de las horas una línea imaginaria vertical, línea que va a ir cortando hidrogramas. Entre el instante 0 y el instante 4 no hay nada más que un solo hidrograma que está cortando mi línea imaginaria. En consecuencia, en amarillo ya se coloca acá la suma de coordenadas verticales, que se confunde con esta línea blanca del primer hidrograma. Entonces, en amarillo ya es el resultado. Cuando me ubico acá en el tiempo 8, obviamente ahí no hay más que un solo hidrograma que cruzo. Está un poquito desplazado esta figura, pero tal vez la podemos mejorar. Empieza acá, hasta ahí, y de ahí continúa hasta ahí. Entonces, en esta línea vertical en trazo rojo, solamente corto el hidrograma de la izquierda y también el hidrograma de la derecha, ambos tienen el mismo valor, y cuando sumo los dos, el resultado lo coloco exactamente acá. Sigo desplazando la línea roja a la derecha y cuando me ubico acá en el instante 4 más, esto es 4, en el instante 8, nuevamente ahí tengo solamente una coordenada vertical
del hidrograma que corresponde al bloque del medio de arriba, bloque lluvioso del medio. Y cuando hago esa suma, no hay más que una sola distancia vertical y coloco ahí. Y de esa manera puedo continuar hacia la derecha y al final yo voy a obtener acá otra vez el valor resultante de la suma de los dos hidrogramas, etc. En conclusión, el hidrograma que resulte de la sumatoria vertical de estos hidrogramas estará dado por la línea en trazo amarillo. ¿Ya? De esa manera he logrado obtener este hidrograma en S. Obviamente aquí hay que colocar también los dos subíndices de este hidrograma, que son en realidad los que están arriba. El hidrograma en amarillo que acabo de obtener es un hidrograma cuya cuya duración de lluvias infinitas horas, y cuya intensidad es la misma que esta intensidad de acá arriba. 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, tengo ya el hidrograma en S para una intensidad de lluvia de 1 milímetro por hora. A continuación, lo que se puede hacer es darle el uso a este hidrograma. Por ejemplo, el hidrograma patrón tiene una duración de 4 horas y ahora podríamos preguntar, ¿y cuál es la lluvia cuál es el hidrograma que es producido por una lluvia que en lugar de, por ejemplo, durar 3 horas, dura 4 horas? Entonces, la lluvia que estoy intentando hallar su hidrograma real es este de acá, en verde. Fíjense que esta lluvia tiene una duración de 4 horas y, por ejemplo, continuaremos con 1 milímetro por hora de intensidad. ¿Cómo resuelvo entonces el problema? Agarro el hidrograma en S, inicio acá en la hora 0 y agarro el mismo hidrograma en S y lo desplazo 4 horas. Es decir, depende de qué es lo que queremos. Queremos 3 horas. Entonces lo que voy a hacer es simplemente considerar lo que ya estaba dado ahí. Entonces, estas 3 horas, que son el tiempo que me piden, 3 horas de duración, esas 3 horas las desplazo acá. Fíjense, entonces el hidrograma en S se desplaza del otro hidrograma en S, esas 3 horas, estas 3 horas en un círculo celeste son estas de acá, y a continuación lo que yo hago es restar el de arriba menos el de abajo. Para esa resta, obviamente, si lo hago con escuadra en escala, más o menos me ayuda para poder obtener los resultados correctos. Pero en realidad la forma de no equivocarse es trabajar con esto que está aquí abajo. Entonces, debo dibujar ahí para las coordenadas de los hidrogramas en S. Fíjense que ya habíamos dicho, estas son las coordenadas del hidrograma en S. Simplemente en el instante 0, la coordenada vertical es 0. A la hora 1, nos ubicamos acá en esta situación. Si a la hora 4 el valor es, en el instante 4 el valor es 3 metros cúbicos por segundo, entonces necesito identificar acá a la hora 1, a la hora 2 y a la hora 3. Fíjense que a la hora 2 la coordenada vertical va a ser exactamente a la mitad de 3, un medio. Entonces, a la hora 2, fíjense acá, tengo un medio. ¿Ya? Entonces, de la misma manera yo voy a hallar de que para las otras coordenadas tenemos para llegar del instante 0 al instante 4, y en el instante 4 el caudal es de 3 cubos. Entonces tengo a la mitad de tiempo, en la hora 2 es 1,5 y en la mitad entre el 0 y el 2 es 0,75 y lo propio para la hora 3. En consecuencia, fíjense, estos valores en amarillo son el hidrograma en S discretizados para cada hora. Cada hora tengo sus valores. Entonces, como la pregunta era hallar el hidrograma producto de una lluvia que no es múltiplo de 4 horas, sino, por ejemplo, 3 horas, entonces yo voy a desplazar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y en ese momento tengo
Otra vez los mismos valores de la verticales del hidrograma en S, 0,75, 1,5, 2,25, 3, 3, 3 y se establece en el valor 3. Luego tengo que restar el hidrograma en S de arriba menos el hidrograma en S de abajo, y al hacer esa resta yo tengo 0, 0,75, 1,5, 2,25 menos 0,75 da 1,5, 3 menos 1,5 da 1,5, 3 menos 2, etc. Se dan cuenta que de esa manera obtengo acá el hidrograma real producto. Voy a colocar acá al lado su nombre. Este es el hidrograma real que acabo de obtener de una lluvia cuya duración son 3 horas, ¿no es cierto? 3 horas, y cuya intensidad es de 1 milímetro por hora. 1 milímetro por hora. De esa manera acabo de obtener el hidrograma real, el hidrograma que sale de la cuenca, a condición de que sobre ella se imprima un bloque lluvioso de solamente 3 horas de duración y con una intensidad de 1 milímetro por hora. Si en lugar de eso, acá la instrucción sería tener 2 milímetros por hora, es decir, algo así, en consecuencia, estos valores de acá se van a volver el doble. Esto va a ser 0. Esto es 0,75 más 0,75, 1,5. El doble de 1,5 va a ser 3. El doble de 1,5 va a ser 3. Acá va a ser 3. Y de 0,75 va a ser 1,5. Y de 0 va a ser 0. En consecuencia, en rojo tengo el hidrograma real de una lluvia cuya duración es 3 horas, pero cuya intensidad son 2 milímetros por hora. ¿No es cierto? O sea, proporcionalmente en las coordenadas verticales, la constante o el factor por el cual yo multiplico el valor 1 milímetros por hora, ese factor ha sido 2, entonces abajo también estos valores debo multiplicar por 2 y en consecuencia de esa manera obtengo el hidrograma producto de esa lluvia que en lugar de tener 1 milímetro por hora de intensidad de lluvia tiene 2. Entonces, si ustedes comprenden esto que está en la pizarra, no creo que tengan problema para poder aplicar lo que es la teoría del hidrograma en S. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya? Por supuesto que esta misma situación la podemos ver en Classroom. A ver, vamos a ver. Aquí está. Este ejercicio también espero que por lo menos hayan intentado resolver. Vamos a mostrar ahora cómo se resuelve esto también. Ya. ¿Qué son los datos acá? Acá tenemos la intensidad de lluvia que es 2 milímetros por hora y supongamos que la duración de la lluvia es 2 horas. En consecuencia, esto tiene una lámina de agua de 4 milímetros. El hidrograma que produce este bloque lluvioso neto es este de acá. También se habla de que el hidrograma directo de la lluvia. Fíjense, la diferencia acá está que el hidrograma no es más equilátero. Fíjense que en el instante 0 empieza a ascender y en el instante 2 horas, a las 2 horas alcanza el pico y a partir de ahí le toma 6 menos 2, 4 horas todavía para llegar al valor 0. En consecuencia, este no es un hidrograma equilátero. Ahora, la primera pregunta es entonces, en base a este hidrograma patrón, debemos poder construir el hidrograma unitario. Obviamente que el hidrograma unitario en forma directa podemos verlo acá. El hidrograma unitario por definición contiene 1 milímetro columna de agua sobre todos los 8 kilómetros cuadrados, 8,1 kilómetros cuadrados. El hidrograma unitario entonces será esta misma figura y en lugar del 2 aquí tendré el valor 0,5. ¿Por qué? Porque al multiplicar 0,5 por 2 me va a dar 1 milímetro. Y para llegar de 2 a 0,5 he multiplicado por 0,5 y he dividido entre 2. La misma manera esto voy a multiplicar por 0,5 y dividido entre 2 y obtendría un valor pico acá que es menor. Y en ese momento el volumen que contiene este nuevo triángulo va a ser exactamente 1 milímetro. ¿Ya?
Ahora, la otra pregunta sería, si la lluvia de patrón dura 2 horas, ahora yo sobre la cuenca hago llover no 2 horas, sino 3 horas, ya no es más múltiplo que 2, ya no puedo utilizar aquí la traslación de bloquecitos, ¿no ve? Entonces, como este 3 no es múltiplo de 2, necesito pasar a través de lo que le llaman la teoría del hidrograma en S. Entonces, lo primero que debo hacer para resolver la pregunta 2 es calcular el hidrograma en S basándome en este hidrograma patrón. Y si se dan cuenta, para lograr eso, yo debiera, en todo caso, trazar acá, a partir del instante 2, la misma lluvia, el mismo hidrograma resultante del bloque de arriba, y lo que voy a obtener es que a la hora 3, que es 2 de 3, 3 horas, acá más o menos va a llegar y va a continuar así. Esto sería el resultado de un otro bloque lluvioso que llega hasta la hora 4. Después hago lo mismo con otros bloques lluviosos y de esa manera yo puedo obtener acá muchísimos hidrogramas que se van yendo hacia el infinito, y a partir de ahí tengo que sumar coordenadas. Por supuesto, se ve claramente acá de que entre el instante 0 y el instante 2 no hay más que una sola coordenada, y en consecuencia este trazo ya forma parte del hidrograma en S. Pero para lograr hacer esto en forma ordenada, mejor es identificar acá los valores del hidrograma patrón cada hora. Fíjense, si al instante 2 la coordenada es 3, justo al instante 1 la coordenada será 1, 5. Luego, entre el instante 2 y el instante 6, del 2 al 6, transcurren 4 valores. Justo en la mitad, en el valor 4, en el instante 4, la coordenada va a ser un cierto valor. Y de esa manera yo puedo colocar acá los valores diferentes. En realidad, si este valor de acá va a ser 1,5. 1,5, ¿no es cierto? Si en el instante 2 esto es 3, y en el instante 6 esto es 0, justo a la mitad de los dos es 1,5. Y obviamente la media entre 1,5 y 3 me va a dar 2 y algún valor, y acá lo propio. Y esos valores, estos de acá que están ya identificados cada hora, los coloco acá, fíjense. En esta línea tengo el hidrograma patrón, que es 0, 1,5, 3, 2,25, 1,5, 0,75, 0. Entonces, esas son las coordenadas de este hidrograma patrón. El siguiente hidrograma patrón necesita estar desplazado 2 horas. Fíjense que acá están las 2 horas desplazadas y empiezo con 0. Otra vez repito 1,5, 3, 2,21, etc. Luego desplazo otra vez 2 ceros y así puedo continuar desplazando. Una vez que tengo suficientes líneas acá, voy a sumar y en consecuencia lo que yo obtengo es esta línea de valores. 0, luego a la hora 1,5, 3, 3,75, 4,5, 4,5, y por más que siga aumentando hidrogramas, se estabiliza en el valor 4,5 constante horizontal hacia el infinito. En consecuencia, acá en trazo morado, lo que he obtenido es un hidrograma en S, cuya duración de lluvia es infinitas horas, y la intensidad de la lluvia que la ha producido permanece siendo 2, que es este valor 2 acá arriba. ¿No es cierto? Este valor 2 acá arriba es este mismo. Y de esa manera yo tengo esta situación que son unas coordenadas del hidrograma en S. Ahora fíjense, para poder responder a la pregunta de cuál será, por ejemplo, el hidrograma que resulte de hacer llover en la cuenca, por ejemplo, 5 horas. Entonces yo tengo que colocar aquí 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas, ¿no es cierto? Y tengo que colocar acá el valor 0, otra vez lo voy a hacer con el mismo color, 0, 1, 5, 3, 3,75, etcétera. ¿No es cierto? Y de aquí lo que tengo que hacer es proceder a restar. Y el resultado va a ser 0, 1, 5, 3,
3.75, 4.5 menos 4 es 0.5. Acá ya empieza a salir otro valor, perdón, 4.5 menos 0, perdón. 4.5 menos 0, estoy confundiendo con el valor de la hora. 4.5 menos 0 sigue siendo 4.5. 4.5 menos 0 es 4.5. Luego tengo 4.5 menos 1.5 es 3. Luego 4.5 menos 3 es 1.5, etcétera. En consecuencia, acá tengo el hidrograma real, cuya duración de lluvia es de 3 horas. ¿No es cierto? Acá están las... Perdón, no son 3 horas, es 1, 2, 3, 4, 5 horas. 5 horas, y cuya intensidad de lluvia permanece los 2 milímetros por hora. Hasta ahí, obviamente, si la pregunta es de hacer llover sobre la cuenca ese bloque que en lugar de tener 2 milímetros por hora tenga 20 milímetros por hora, en ese momento todito esto habría que multiplicar por 10, ¿no? Entonces eso sería 15, esto 30, esto 37.5, es 45.0, 45.0, 30, etc. Entonces en esta última fase lo que estoy haciendo es utilizar la proporcionalidad lineal. Al doble de lluvia, de intensidad de lluvia, la cuenca responde con el doble de caudal, siempre hablando en términos de coordenadas verticales. Entonces, si estos problemas se entienden y pueden aplicar sin problema, yo creo que si hay alguna pregunta al respecto no van a tener problemas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Somos 16 personas en la clase. Bueno, no sé, si no hay preguntas sobre este tema, tal vez hayan preguntas sobre los otros temas que son parte del examen este sábado. No se olviden que este sábado, a través de los auxiliares, les vamos a dar el horario. Yo ya he pedido que me asignen una aula para el sábado que viene, pero hasta ahora no me han contestado todavía. El momento que me contesten y me digan el número de aula en la que vamos a hacer el examen, los auxiliares directamente les van a hacer conocer eso. Si se dan cuenta, el tema es muy simple al final cuando uno comprende bien las cosas, y las reglas a utilizar en este tema del hidrograma unitario son básicamente las 3 que al inicio hemos colocado bien clarito en la pizarra. La primera condición es que si, por ejemplo, en esta figura, si en lugar de tener 1 milímetro por hora como intensidad, esta se convierte en 0,5 milímetros por hora, la mitad, en ese momento, esto en forma proporcional también se viene a la mitad. En lugar de 3 pico, va a tener ahí 1,5, ¿no es cierto?, metros cúbicos por segundo. Ese es el principio de proporcionalidad lineal. Se refiere solamente a las coordenadas verticales, tanto en el bloque de lluvia como en el hidrograma que sale de la cuenca. La segunda es que este tiempo base, que son 8 horas, permanece el mismo. Fíjense que ambas figuras, la que está en triángulo blanco y el triángulo rojo, ambas tienen un tiempo base de 8 horas. Lo único que varía acá es que la coordenada vertical del pico se disminuye en la misma proporción que se disminuye la intensidad de lluvia. Ya van 2 propiedades ahí, ¿no es cierto? Y la tercera propiedad que se utiliza en este tema es el desplazamiento de bloques, ¿no es cierto? Si tengo aquí otro bloque exactamente el mismo que el original, entonces ese bloque lo que hace es producir este hidrograma, que son semejantes, son los mismos, el blanco y el rojo, y a partir de ello lo único que debo hacer es sumar, ¿no es cierto? Y la suma resulta en esta figura que estoy trazando en color verde. En consecuencia, la tercera
su posición en este tema es la de bloques que se van desplazando. Puedo continuar con otro bloque y ese me va a producir estilograma. Otro bloque y me va a producir estilograma, y al final todos ellos los sumo verticalmente y el resultado que obtenga es el que sale de la cuenca, el hidrograma que sale de la cuenca, producto de una lluvia que dura esta cantidad de horas y que tiene una intensidad que es constante. Bueno, hasta ahí entonces es un poco lo que ya hemos mostrado las primeras clases, y en realidad no hay mucho más que decir en este tema. Es simplemente que necesitan ustedes usar algo de geometría, semejanza de triángulos, para poder identificar las coordenadas de cada valor. Fíjense que acá a la hora 4 tenemos un caudal de 3 cubos y necesitamos averiguar cada hora cuál es el caudal a la hora 1, a la hora 2 y a la hora 3. Y por semejanza de triángulos, si estos son 4 horas la base, justo en la mitad, 2 horas, el caudal será 1,5 metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Si aquí a la mitad es 1,5, fácilmente puedo obtener el valor de este, que será la media entre 0 y 1,5, y lo propio de este. Y esos valores discretizados cada hora son los que los coloco en esta horizontal. Y eso ya constituye el hidrograma en S. Bueno, ¿hay preguntas hasta ahí? ¿Alguien que tenga alguna duda todavía o que quiera presentar parte de su trabajo que ha estado haciendo en la casa? Porque no vale la pena, ya no puedo avanzar más temas, ¿no es cierto? Es simplemente clase dedicada a absolver preguntas que puedan ustedes tener antes del sábado que viene. Porque si no hay preguntas, yo creo que aquí terminamos. Pues les doy el tiempo libre para que se pongan a estudiar para el examen del sábado. Bueno, no sé, si realmente no hay más preguntas, aquí podríamos terminar la clase. Inge, disculpe. Adelante. Inge, en el examen, ¿podemos llevar formulario o sin formulario? Sí. Ya, no se preocupen, en este tema del hidrograma unitario y también de las curvas IDF es con libro abierto. Si hubiera alguna pregunta teórica, obviamente, aunque tengan abierto el libro, necesitan haber comprendido y para poder reproducir algunas cosas, ¿no ven? Entonces, las preguntas así prácticas de cálculo es con libro abierto, no habría problema de eso. Solo las que son realmente teóricas van a tener nomás que cranear y dar las respuestas, ¿no? Aproximadamente, ¿cuántas preguntas van a entrar al examen? Yo creo que unas 2, como siempre. Lo que pasa es que estos temas son un poquito largos para resolverlos, ¿no es cierto? Entonces no hay mucho tiempo. Y obviamente siempre hago de que hayan 2 preguntas. Una que es más o menos teórica y la otra que es completamente aplicada. Y para la aplicada es texto abierto. Pero en realidad necesitan practicar en la casa, porque muchas veces con texto abierto es peor todavía, porque ni encuentran dónde está el apunte correspondiente a que necesitan para responder a la pregunta, ¿no? Siempre, sí o sí, es necesario que hagan prácticas en la casa, intenten racionalizar y pensando ver por qué se hacen las cosas. Bueno, y eso es todo, no es, tampoco es nada del otro mundo este tipo de temas, ¿no? Y no se olviden que después de eso viene el examen final, y tanto el examen final como el examen de segunda instancia, sobre toda la materia, ¿no? Entonces, tienen que estar preparados para ello también. Ya. Está bien, gracias.
Ya, si no hay preguntas, yo creo que nos despedimos acá y yo les doy tiempo para que vayan a estudiar. Buenas noches, Inge. Bueno, pues que la pasen bien, buenas noches. Y Hasta luego, Inge. el sábado, hasta luego.